Es un privilegio y un gozo estar una vez más delante de mis hermanos para poder compartir juntos la palabra de Dios. Hoy pues voy a compartir qué es el temor a Jehová realmente, porque a veces lo confundimos con miedo. Sin embargo, qué bueno que todos tuviéramos temor de Dios. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Verso 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por este día maravilloso. Gracias por darnos oportunidad, Señor, de compartir juntos este pan. Señor, que sea de bendición para todos aquellos que están detrás de cámara, Señor, y que de alguna manera hoy, Señor, nos hables en tu palabra. Usa mi vida, Dios, y que sea de bendición. Bendito sea tu santo nombre y tu iglesia también. Te damos gloria y honra. Amén. Bueno, y es que a veces confundimos el temor a Jehová con un miedo como si Él fuera un ogro o un tirano. El temor a Jehová tiene que ver con la soberanía que Él ejerce a su pueblo. Tiene que ver con sus promesas y quién las espera confiadamente. Aquel entonces que es gobernado por Dios puede obedecer, puede andar como Él anduvo, puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿quién se sujeta a esa voluntad? Y quiero comenzar, antes de empezar por Éxodo, que es donde estamos meditando, que vayamos a Génesis capítulo 2. Cuando Él determina ejercer soberanía sobre su pueblo, Adán y Eva, en ese tiempo, y Él pone lineamientos, pone mandamientos. Un pasaje muy conocido, capítulo 2, verso 17 de Génesis. Les dice el Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el hombre? Simplemente obedecer, sujetarse a ese lineamiento. Dios no estaba pidiendo algo que el hombre no pudiese realizar, pero esto no fue así. Cuando este hombre desobedece a Dios y entonces viene el pecado a su vida, mire la diferencia, verso 8 del capítulo 3. Y quiero hacer un comparativo en cuestión de esta discrepancia entre el temor de Dios y el miedo. Porque aquí en el capítulo 3, verso 8, dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió: y oí tu voz en el huerto, y mire la diferencia, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces lo que quiero que veamos aquí es cómo el hombre, después de haber violado el pacto de Dios, después de haber transgredido la palabra y el lineamiento que Dios había establecido, el hombre ya no está en paz. Y se convierte eso que debería de ser una obediencia, ese temor al Señor, cumpliendo sus mandamientos, en un miedo terrible. ¿Por qué? Porque el hombre ahora estaba escondido, sabiendo lo que había hecho. Cuando el hombre entonces transgrede ese pacto de Dios, eso se ve en un miedo. Ya no es un temor como Dios lo había establecido, en cuestión de que este hombre siguiera el lineamiento y se sujetara a la soberanía de su Dios. Ya no era de esa manera. Dios quería que el hombre tuviera temor de Él, pero en una relación de obediencia y sujeción a su palabra.
pero este hombre no lo llevó a cabo. Ok, nada más quise tomar ese pasaje para explicar un poco sobre lo que es el temor de Dios y qué es el miedo. Porque a veces la gente que no conoce a Dios dice que teme a Dios, pero le teme de esa manera, sabiendo que Él está mal y está haciendo las cosas mal, se esconde. Busca evadir siempre la habilidad o el pecado que tiene en su vida, porque lo tiene y lo sabe muy bien. Pero el que teme a Dios siempre está buscando obedecer su palabra, y claro, no estoy diciendo que sea perfecto, sino que aún en medio de toda esa situación, este hombre reconoce su pecado y va a Dios y Dios le perdona. Y él sabe muy bien, así como todos somos nosotros también, y que no somos perfectos, que tenemos errores y tenemos muchas cosas que aún todavía tienen que ir cambiando bajo esa soberanía de Dios. Muy diferente a que reconozcamos nuestro pecado y digamos que no somos pecadores. Capítulo 1, vamos a Éxodo, capítulo 1. Y de hecho, estos pasajes se leyeron la semana, pero quiero darle un poquito de otro enfoque hacia este tema del temor a Jehová. Quiero leer nuevamente estos pasajes del capítulo 1, usted ya lo ha meditado. Dice la palabra de Dios: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Si yo preguntara hasta este momento si el plan de Dios que se había establecido con Abraham en Génesis capítulo 12 se había realizado ya o todavía no estaba resuelto todo, la respuesta sería: todavía Dios estaba obrando. Aún apenas eran 70. ¿Se podían contar o no? Sí, pero Dios le había dicho a Abraham: si tú puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, así será tu descendencia. Entonces eso aún todavía iba para adelante. Verso 6: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, se llenó de ellos, ¿qué dice? La tierra. Y es una exageración de lo que está hablando aquí la Biblia, ¿no? Porque aún así yo creo que se podían contar. Sin embargo, ahora ya eran muchos. Aquí no dice cuántos eran, pero dice que se llenó de ellos toda la tierra. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo aún el mismo Faraón tuvo temor, miedo de saber que ellos se extendieran tanto que fueran invadidos. Dios entonces estaba cumpliendo su promesa inicial y la terminaría. Entonces sí es necesario que volvamos otra vez a recordar esta promesa en capítulo 12 de Génesis. Les digo, ustedes ya lo pudieron haber visto una y otra vez, pero cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, Dios nos enseña algo nuevo. Capítulo 12 de Génesis, verso 1 y 2, solamente voy a leer algunos pasajes. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiero que vayamos hasta el capítulo 15, verso 1 al 5. Era un proceso que Dios haría en la vida de Abraham. Abraham iría creciendo en fe cada vez que Dios se le mostraba, y conforme iba caminando hacia la tierra que Dios le había prometido, a él y a su descendencia. Él no la vería, pero su descendencia sí la vería después de 430 años.
Capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, ¿de qué estaba hablando Dios? ¿De una herencia que se podía contar? Bueno, aún en el libro de Números hicieron censos, pero era tan grande la multitud que había salido ya después en Egipto que realmente Dios había cumplido lo que había prometido. A tal grado, como le digo, que Faraón tuvo temor y empezó a utilizar estrategias para poder traer, pues de alguna manera, y truncar esos planes que Dios había establecido. Ahí mismo en el capítulo 15 de Génesis que estamos leyendo, verso 13 y verso 14 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esto ya se lo había dicho a Abraham. Y será esclava ahí. También les había dicho que iban a estar esclavos ellos. Y serán oprimidos, ¿cuántos años? 400 años. Verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aunque sabía Dios que haría, que juzgaría a Egipto, a esa nación también. Bueno, vamos hasta el capítulo 22 para ir avanzando. Solamente quiero enfatizar esta promesa que Dios había establecido desde Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es muy importante, porque Dios quiere resaltar lo que hizo Abraham: por cuanto obedeciste a mi voz. Y esto tiene una relación muy estrecha al temor a Jehová, que entonces empezaba a experimentar a Abraham. Después en el libro de Hebreos, Dios le llama o lo enfatiza como un hombre de fe y como el padre de la fe inclusive. ¿Ok? Bueno, vamos solamente entonces al último capítulo de Génesis para terminar aquí en esta parte, y vamos a ver cómo José creyó a Dios conforme a esa palabra. Y aún él, conociendo esa voluntad en medio de todas las tribulaciones que pasó, él entendió que el propósito por el cual él había llegado a Egipto y después salir y extenderse como se extendió, estaba bajo la voluntad de Dios. Él había entendido que era el temor a Jehová. Capítulo 50, verso 24. Mire lo que dice la palabra. Y José dijo a sus hermanos, todavía él vivía: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Qué creía José? Que Dios los visitaría, Dios cumpliría esa palabra. Ese es temor a Jehová. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. ¿José lo pudo ver? No, pero lo creyó. Así como Dios había trazado el destino de José desde el tiempo en el cual él fue oprimido por sus hermanos hasta llegar al tiempo en el que estuvo también en Egipto y estar en el lugar donde estuvo. Y todo esto iba a ser conforme a lo que Dios había establecido, a ese pacto que había hecho
con Abraham, con Isaac y ahora con su padre Jacob. Amén. Por eso es que dice, Dios ciertamente los visitará. Y dice el verso 26, verso 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Y entonces cuando esto se cumple, hermanos, se llevan los huesos de José. Bueno, y entonces así se extendían esa promesa que Dios ha establecido con su pueblo. Y a pesar de las opresiones que ellos tuvieron, aún ya estando en Egipto, ellos vemos que Dios cumpliría su palabra. Quiero ver esas cosas que de alguna manera, en medio de todas esas tribulaciones que ellos pasaron, Dios estaba obrando para bien. Si vamos una vez más a Éxodo, capítulo 1, verso 8, solamente voy a nombrar algunas cosas en las cuales ellos estuvieron oprimidos. Dice el verso 8 del capítulo 1 de Éxodo, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Si quiero nombrar aquí, por ejemplo, este rey que se levanta no era el mismo que había hecho todo lo que hizo con José. ¿Y dónde lo había puesto? ¿En qué lugar lo tenía? Por eso la Biblia enfatiza esto, que se levantó un rey que no conocía a José, que no le reconoció, que no vio lo que hizo, que no lo miró. Ya no lo tuvo en el mismo concepto. Entró en su corazón odio, coraje, envidia. Y entonces, mire lo que empezó a pasar. Verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Primer punto en el cual ahora este rey quiere estropear o quiere estancar los planes que Dios había establecido. Pero, ¿podría hacer esto? No. Y acontezca, dice que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y la semana pasada escuchábamos que esto hacía que ellos pues tuvieran de alguna manera una situación en la cual ya no se pudieran multiplicar. Pero vemos que al recibir más opresión se multiplicaban más. O sea, aquí vemos cómo es que aún como el hombre quiere oponerse al plan que Dios ha establecido, pero podrán oponerse, pero podrá resultar que el hombre le gane a Dios o que cambie el destino que Dios ha establecido. No es así. Verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. ¿Pero pudieron truncar esto, hermanos? Vemos que no. Usted sabe la historia, lea todos los pasajes, yo nada más estoy leyendo algunos. Verso 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis perseverado la vida de los niños? Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Y si usted lee los pasajes que siguen,
¿Cómo aún en medio de esta situación, cuando nace Moisés, cuando ya le llaman Moisés después, pudieron que este niño no naciera, que este niño no creciera, que este niño no tuviera la promesa que Dios había establecido? No. Todo salió conforme Dios lo había establecido en medio de una tribulación donde el hombre dice no se puede. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El temor a Jehová, hermanos, entonces, es la sabiduría y apartarse del mal. Es obedecer el lineamiento que Dios ha establecido para poder hacer conforme su voluntad. El tener temor de Dios va más allá simplemente de decir Dios me está viendo y de decir algo hice mal o como les decía, podemos confundir con el miedo. El temor a Dios tiene que ver con conocer su palabra, conocer sus lineamientos y obedecerlos. Que si caemos, entonces decirle a Dios: Señor, pues perdóname, reconozco mi pecado, no soy perfecto, Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué hace Dios? Él no es como nosotros que pues podemos juzgar o echar fuera a alguien, sino dar su vida aún en medio de la situación para que alguien viva. En Proverbios capítulo 1, la palabra de Dios nos dice: Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es que, hermanos, es el temor de Jehová. Yo podría poner aquí el obedecer su palabra, el conducirse bajo la soberanía de nuestro Dios. Dice después: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el que es sabio está bajo el temor de Dios. Obedece su palabra. Capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal. Cuando veo esto, hermanos, me acuerdo del Salmo capítulo 1. Cómo el hombre habla de un contraste entre el hombre, entre el hombre que conoce a Dios, el hombre que se goza en la palabra, el hombre que saborea la palabra, y el hombre que, a pesar que ve, se sienta con escarnecedores, se burla, no le importa vivir una vida vana. En el capítulo 1 de Salmos. Dice el verso 13, como lo habíamos leído: el temor entonces de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Este es el hombre que tiene temor de Dios. También lo vemos en el libro de Job, capítulo 28, verso 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. ¿Quién de nosotros entonces aborrece el mal? ¿Quién de nosotros entonces se goza en la voluntad de Dios y vive agradando al Señor? También recordando en Deuteronomio, cuando se les va a dar esta segunda ley o se les recuerda a la segunda generación estos mandamientos y estos lineamientos que Dios había establecido, algo anhela Dios y se los recuerda una vez más a este pueblo en el capítulo 5, verso 29.
dice la palabra, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, mire, cómo les vaya, les fuese bien para siempre? Y no está hablando simplemente de vivir en esta tierra, porque aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de todas las situaciones que podamos estar pasando, hay algo más grande y algo más especial que Dios tiene para el que teme al Señor: vida eterna. Eso es lo que le espera al que le teme al Señor. Entonces la pregunta en esta noche, mis hermanos, sería: ¿estamos siendo obedientes al Señor aunque tengamos que padecer? ¿Tenemos temor de Dios conforme a su voluntad en medio de un mundo malo? Porque es lo que estamos viviendo. Si aún en medio de toda esta situación que estamos pasando, usted teme a Dios, entonces estamos del otro lado. Mientras, podemos estarnos engañando y aún siendo arrastrados a vivir como el mundo vive. Oremos al Señor. Bendito Rey, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en tu voluntad. Queremos servirte como tú quieres. A lo mejor es duro, Señor, es difícil, y cada uno de mis hermanos tiene alguna situación por la cual está pasando. Pero sabemos que tú eres el que vive y reina en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Haznos crecer y vivir conforme tu voluntad. Que seamos dignos de adorarte cada día y que no se nos olvide que estamos bajo tu reino, que estamos bajo tu soberanía, que vivimos, Señor, cada día porque tú nos permites vivir. Ayúdanos a extender tu reino, siendo como tú quieres que seamos dignos de adorarte cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.